¿Hasta qué punto una enfermedad o un dolor crónico puede no tener su origen en nosotros mismos? Mira, si esta pregunta me la hubieras hecho hace 10 o 15 años, seguramente te hubiera dado otra respuesta. Pero después de más de 15 años, después de miles de sesiones, después de miles de acompañamientos, después de mucho investigar en la práctica, viendo casos cada día, hoy te diría que todo lo que vivimos tiene que ver con el estrés que vivimos en nuestra vida y que ese estrés nunca empezó con nosotros. Porque cómo reaccionamos ante la vida, las situaciones que atraemos y cómo reaccionamos ante ellas, siempre, 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 y ahora lo puedo decir así, con esta seguridad, y está bien que la gente que lo pueda escuchar esto por primera vez no me crea, le impacte, incluso se moleste porque le toque sus convicciones, pero hoy te puedo decir que siempre, siempre, siempre empezó en nuestra familia. Ujú. Es como que los recuerdos, las emociones que nosotros almacenamos, según lo que tú dices, viene de nuestros antepasados, Okay. ¿no? Pero la pregunta que está en cómo puede el cuerpo humano recordar emociones, recordar sentimientos que no hemos vivido. Para mí esto también fue como algo que me costaba mucho entender y asimilar, pero es lo que te digo, la propia práctica fue la que me llevó ahí. Hoy en día ya sé que esto está muy estudiado, se llama epigenética y pues habla de los campos de información que están en nosotros y que conecta con una ley bastante biológica que es la supervivencia. Ujú. Y lo podemos ver incluso lo podemos ver en los animales, lo podemos ver en la naturaleza y evidentemente lo podemos ver en los humanos. Pero al final estamos programados para aprender, más que para aprender del dolor, para aprender a sobrevivir, para huir del dolor, Ujú. ¿vale? Entonces, cuando hay un dolor que se repite, de alguna manera nos tenemos que adaptar a eso. Y hay muchas, te pongo el ejemplo de plantas, árboles, que con el tiempo, cuando había algo algún tipo de plaga, por ejemplo, en el mundo vegetal, los árboles llegaban a adaptarse creando de alguna manera una forma de ser más resistentes. Puede ser a una plaga, puede ser a la temperatura, pero es que lo mismo lo hace nuestro cuerpo, haciendo que cada vez nos hagamos más fuertes ante el dolor. Han cambiado, fíjate, seguramente nuestra genética de hoy no tiene que ver nada con nuestra genética de hace 500 años, 2000 o cientos de miles de años, porque Ujú. evidentemente ya no vivimos en una cueva. Y hemos ido adaptándonos a las circunstancias actuales. Pues toda esa información, que no deja de ser una biblioteca genética o una biblioteca epigenética que se convierte en genética, ¿no? Una información que al final hace que los cuerpos, que la biología se adapte simplemente por el hecho de sobrevivir. Y claro, cuando eso nos lo llevamos a nuestra actualidad, te pongo un ejemplo muy tonto. Ujú. A mí de pequeño me mordió un perro. Tenía creo que 5 o 6 años y el pastor alemán de una vecina me mordió. Durante los años siguientes, yo cada vez que veía un perro tenía una reacción y daba igual que el perro fuera más grande que yo o más pequeñito. Claro. Y tú dices, ¿por qué de pronto tienes la misma reacción ante un perrito pequeñito que dices, no te puede hacer nada? Pero claro, en mi interior había una adaptación al miedo que viví, ¿vale? Al final, igual que eso pasa a lo largo de tu vida, pasa a lo largo de a lo largo de las generaciones con tus ancestros. Si vienes de familias que vivieron, me pongo en el inconsciente de España, venimos de una guerra, una posguerra, de hambrunas, de un montón de situaciones muy difíciles a nivel emocional. Es normal que y es que incluso con nuestras propias palabras les digamos a nuestros hijos, ten cuidado con. Y nos lo podemos llevar a no te fíes de los hombres, porque vengo a lo mejor de un montón de historias de mujeres, o soy una mujer que viene de mi padre abandonó a mi madre, mi marido me maltrató, ¿qué le voy a decir a mi hija? Es que solo con mi palabra le estoy condicionando a ver el mundo de una manera. Pero de la misma manera puede ser que el bisabuelo o el abuelo en la guerra o en el crack del 29 o perdió el patrimonio de la familia. O yo qué sé, o se emborrachó una noche, se lo jugó a las cartas y lo perdió. Lo he escuchado miles de Ujú. veces. Y una familia pasa de un nivel de vida y de un nivel de confort
a caer en picado a la carencia. ¿Qué le voy a decir a mi hijo o a mi nieto si yo he vivido las consecuencias de la carencia? Le voy a decir con mis palabras, con mis acciones, con mis emociones, hazte funcionario, porque vas a tener por lo menos seguridad. Hay una parte que a nivel interno, a nivel epigenético lo pasamos, es un campo de información, digamos a nivel inconsciente, pero hay otra parte que la heredamos a nivel consciente, Claro. con lo que hemos visto, con lo que hemos sentido, con lo que nos han dicho, con las consecuencias de lo vivido, y todo eso al final va creando el cómo nosotros vemos el mundo. Es decir, que no solo sería esta parte de epigenética, sino también a nosotros nos llegan estos miedos, estas heridas, a través de la imitación y a través de la educación que nosotros recibimos de pequeños. 100%. Ojo, luego hay otra parte que sería más... Dentro, si entramos en la parte epigenética, ahí es cuando, más allá de la explicación científica, que yo siempre digo, es que no es mi papel tener que demostrar cómo funciona científicamente, eso lo tendrá que hacer quien se dedique a buscar eso. Yo ya tengo la evidencia empírica de ver que de pronto viene alguien con una fobia o con una claustrofobia, por ejemplo, y que cuando me ponga a preguntarle sobre su historia, en su pasado, por ejemplo, hay un abuelo que estuvo encerrado en la cárcel. O que alguien viene con un miedo a la exposición. Y a lo mejor en su árbol familiar hubo alguien que por ser, yo qué sé, un líder político en la guerra, indiferentemente del bando, se lo cargaron. Y entonces le dijeron, o no le dijeron, pero un día me pongo en una reunión pública o en, yo qué sé, en un acto del instituto o de la universidad, me pongo delante de un auditorio y según me pongo delante y la gente me ve, empiezo a sudar y me da un ataque de pánico. Ujú. Y a lo mejor viene de alguien pues que eso lo hacía y un día dando un mitin político en el 36, pues lo secuestraron o le pegaron 2 tiros. Ya te digo, indiferentemente del bando que sea, no es una cosa de entrar en un sitio o en otro, porque, y esto es lo bonito también de trabajar desde aquí, y para mí, por eso más allá de la psicosomática, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Que es encontrar este origen emocional de la enfermedad y relacionarlo con la sanación del árbol familiar, con nuestras historias, para mí hay algo que envuelve todo esto. Y para quizás algo que nos diferencia en la visión con la que trabajamos y es la mirada del amor. No hacemos esto para juzgar, no hacemos esto para ver si el abuelo era un cabrón por jugarse todas las cartas, o si por ser de derechas o de izquierdas le pegaron un tiro y era una víctima o no, o era Ujú. un... No, no ponemos el foco en lo que pasó, sino en entender cómo eso, cómo las consecuencias de ese dolor, de ese trauma o de ese estrés, nos limita la vida hoy a nosotros, a sus descendientes. Y cómo si nosotros podemos entender eso y poner amor donde hubo miedo, cómo eso puede transformar mi vida y puede liberar la vida de mis descendientes. Y esto para mí es revolucionario.